La programación orientada a objetos es una paradigma de programación. Existen muchos paradigmas de programación. En el anterior curso hemos visto programación o una paradigma de programación que es programación estructurada. Y también hemos visto un poco al finalizar el curso que era programación funcional. El lenguaje de programación Java no lleva la paradigma de programación funcional, pero tiene características para realizar una programación funcional. Entonces, ¿qué es una paradigma? La paradigma es una teoría que se aplica para resolver problemas en la programación. O sea que en la programación nosotros vamos a resolver problemas con esta paradigma, que es una teoría que tiene una serie de reglas más o menos. Por ejemplo, la programación estructurada es que nosotros creamos una clase o un archivo y dentro de ese archivo creamos nuestra aplicación solo en un archivo como le hemos hecho. Ahora en programación funcional ya podemos modularizar, que no lo hemos hecho, que ahora lo vamos a hacer, pero podemos modularizar o simplemente podemos llevar en diferentes funciones los bloques de código y reutilizarlas. Y en este caso, pues simplemente nos facilita la programación. Pero en programación estructurada es que en una clase lo hacemos todo y prácticamente si nosotros creamos un sistema muy grande, pues nos vamos a perder en cantidad de líneas de código. O sea, no va a haber un poco de orden. Pero con programación orientada a objetos vamos a ordenar, vamos a modularizar un poco, vamos a trabajar con diferentes clases. Nuestro programa lo vamos a entender de manera más fácil. Existen más paradigmas de programación que más adelante supongo que ya lo verás, pero en este caso vamos a ver programación orientada a objetos. Ahora, con programación orientada a objetos, lo que vamos a hacer es que un objeto de la vida real, más o menos de la vida real, como una persona o como un doctor, como un auto, entre otros, lo vamos a llevar a la programación. Prácticamente un objeto de la vida real lo vamos a plasmar en lenguaje de programación. En este caso, el programación orientada a objetos se compone de 4 elementos. Los 4 elementos son estas. Clases, que ya lo estamos viendo desde más antes, ya habíamos creado clases y dentro de esa clase habíamos trabajado. También tiene propiedades, métodos y luego de eso objetos. Las clases representan el molde o el modelo de un objeto. Las propiedades son las propiedades o los atributos de un objeto. Los métodos son comportamientos de un objeto. Los objetos simplemente son objetos y de estos objetos pues vamos a tener propiedades o sus comportamientos de este objeto y todo eso lo vamos a plasmar en programación. Entonces, estos son los 4 componentes de programación orientada a objetos que lo vamos a estar viendo más adelante, más a detalle. La programación orientada a objetos está basado en estos 4 pilares. Si tú en otros lenguajes de programación escuchas estos pilares o estas expresiones, vas a darte cuenta que es orientada a objetos. O sea, este lenguaje es orientado a objetos, maneja la paradigma de programación orientada a objetos. Por ejemplo, el primer pilar sería encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. Con todo lo que estamos escuchando, nosotros vamos a minimizar la codificación. Por ejemplo, vamos a tratar de resolver más fácil el problema. Por ejemplo, con la parte de herencia, vamos a heredar un código que ya estaba escrito, simplemente lo heredamos y le aumentamos algunas cosas. Todos estos temas lo vamos a estar viendo paso a paso en este curso. Así que vamos a conocer en este caso simplemente los pilares y cuáles son. Y después, paso a paso, vamos a estar descubriendo qué cosas son cada una de ellas. Entonces, ¿qué es un objeto? En lenguaje de programación nosotros tenemos que pensar en un objeto. Para resolver cualquier problema en esta paradigma, nosotros tenemos que pensar en un objeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de crear un sistema o al momento de resolver un problema con esta paradigma es que nosotros tenemos que identificar los objetos. ¿Cuáles son los objetos en el problema que queremos resolver? Ahora que hemos identificado los objetos, en este caso para identificar los objetos debemos tener el siguiente conocimiento. Entonces, si nosotros identificamos en un problema un objeto, en este caso puede ser un auto, ¿y cómo vamos a identificar ese objeto? Los objetos son aquellos que tienen propiedades y también tienen comportamientos.
Por ejemplo, si nosotros identificamos un objeto que puede ser un auto, sus propiedades pueden ser el nombre, el color, el modelo, tamaño, forma, pues cada objeto va a tener sus propios propiedades o atributos. Si nosotros vemos una persona, pues va a tener propiedades como por ejemplo el nombre, la edad, el tamaño, sus apellidos, sus gustos tal vez, entre otros. Ahora, también tenemos que ver el comportamiento del objeto. Si nosotros hemos identificado el objeto que es auto, entonces para identificar podemos decir cuáles son sus comportamientos. El auto puede arrancar, moverse, acelerar, frenar, girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda. Todos los comportamientos de un objeto son prácticamente verbos. Por ejemplo, mover, frenar, o también puede haber un verbo y un constante, en este caso girar, derecha, girar a la izquierda. Entonces, así nosotros podemos identificar un objeto en nuestro problema. Al momento de trabajar con lenguaje de programación, vamos a tener que identificar dos tipos de objetos. En este caso, un objeto físico, como ya lo hemos mencionado, que es un auto, y también un objeto conceptual. En este caso, un objeto físico puede ser un alumno, un estudiante. Este objeto puede tener atributos como nombre, edad. Puede tener comportamientos, por ejemplo, caminar, hablar. Ahora, un objeto conceptual puede ser la materia que estudia, o el curso, o la carrera. En este caso, no son objetos físicos, son objetos conceptuales. El cual, por ejemplo, una materia puede tener nombres, puede tener créditos, y podemos tener, por ejemplo, comportamientos como agregar materia y eliminar materia. Entonces aquí no solo debemos pensar en un objeto físico, sino que también tenemos que pensar en un objeto conceptual para resolver el problema en programación orientada a objetos. Si aquí nosotros vemos otro ejemplo, en este caso tenemos un objeto usuario, en este caso el objeto usuario es físico. Si nosotros este objeto usuario plasmamos, por ejemplo, a conceptual, entonces en este caso, por ejemplo, un usuario podemos decir que es que inicie su sesión, y una sesión puede pasar a ser un objeto. Entonces, y una sesión, o en este caso una cuenta de un usuario, pues va a tener nombre, apellido, edad, también puede tener correo, contraseña, entre otros. Ahora, sus comportamientos de este objeto, o al momento de realizar una sesión, puede haber comportamientos, por ejemplo, iniciar sesión, cerrar sesión, hacer reporte prácticamente del usuario. Entonces, más o menos así, nosotros vamos a pasar un objeto físico a un objeto conceptual y vamos a pasar a la programación. O simplemente también el objeto físico lo vamos a plasmar en programación para resolver algún tipo de problema. Entonces, nosotros para resolver el problema tenemos que primero identificar los objetos, ya sean objetos físicos y objetos conceptuales. Entonces, la clase es el modelo sobre el cual se construye un objeto. Primero hemos visto los objetos, entonces ahora vamos a ver la clase. Y hemos mencionado que la clase es el modelo sobre el cual se construye un objeto. Prácticamente es el molde para los objetos. De una clase nosotros podemos crear muchos objetos, ya que estos son modelos o moldes. Si nosotros tenemos una clase, entonces de esa clase nosotros podemos crear muchos objetos. Si lo primero que hemos hecho es identificar los objetos, entonces ¿qué hacemos ahora para crear una clase? Cuando nosotros identificamos un objeto, por ejemplo aquí tenemos objetos, estos son rombos, en el cual cada rombo tiene diferentes atributos y propiedades. En este caso, esto es un rombo, prácticamente es lo mismo, pero tiene un color diferente. En este caso, el color es azul. Ahora, aquí hay otro rombo que es de color naranja y de color verde. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar el tema de abstracción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos aquí tres objetos, entonces lo que vamos a hacer es, para crear de este tipo objetos, por ejemplo estos tres objetos, o crear más de estos objetos, nosotros vamos a abstraer un objeto y lo vamos a abstraer a una clase, y esta clase simplemente va a contener
un molde. Y de este molde nosotros podemos crear varios objetos. En este caso tenemos 3 objetos. Si queremos crear un objeto de color rojo, simplemente podemos crear de este objeto que es el molde, ya que tenemos aquí el molde y podemos crear así varios objetos de una clase. Entonces una clase es un molde, es un modelo. Y lo que tenemos que hacer es que de los objetos tenemos que abstraer. Y así el molde lo vamos a tener en una clase y de esa clase podemos crear varios objetos. Cuando nosotros vamos a pasar a la programación, más o menos vamos a crear de esta forma una clase. Por ejemplo, vamos a colocarle el nombre a la clase. Luego de eso van a venir los atributos y luego de eso los métodos. El nombre es la identidad de una clase, así que tiene que ser único. Ahora, los atributos van a ser como el estado de una clase. Y ya sabemos que los métodos son comportamientos de un objeto. Entonces aquí prácticamente los atributos serían el estado de un objeto. Y así vamos a crear el molde de un objeto que va a ser la clase. Si nosotros queremos crear una clase, vamos a hacerlo de esta forma. Por ejemplo, vamos a crear una clase que se va a llamar usuario. Luego de eso va a tener como un atributo el usuario nombre y también va a tener iniciar sesión. Ahora, al momento de crear un objeto, vamos a crear por ejemplo un objeto que va a ser el primer usuario, el cual va a tener un nombre diferente que a otro objeto. En este caso su nombre va a ser Alex y también puede iniciar sesión. Ese es el comportamiento. Vamos a crear el segundo objeto, en este caso va a ser usuario 2. En este caso su nombre también va a ser diferente al usuario 1. En este caso será Roel. Esto es otro objeto, o sea, es otro usuario. Y así también va a tener la funcionalidad de iniciar sesión. O sea que de un modelo nosotros podemos crear varios objetos. Es de esta forma como nosotros vamos a trabajar al momento de trabajar con programación orientada a objetos. Ahora vamos a ver modularidad. La modularidad es una de las cosas en que se basa la programación orientada a objetos. En este caso, la modularidad lo que nos va a ayudar es en lo siguiente, que con la modularidad nosotros vamos a poder reutilizar un bloque de código o las clases que vamos a crear, los métodos de las clases y todo eso, vamos a reutilizar. También va a evitar colapsos. Es mantenible, legibilidad, solución rápida de un problema. Cuando nosotros vamos a crear nuestro programa o nuestro proyecto, con modularidad tenemos que hacer de la siguiente forma. Si digamos que esto es uno de nuestros proyectos, entonces el proyecto va a estar construido con diferentes bloques. En este caso le vamos a llamar con diferentes módulos o paquetes. En este caso, si nosotros vamos a construir, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a modularizarlo. Si en algún problema ocurre un error en el color verde, por ejemplo aquí va a haber un error, entonces no va a colapsar nuestro programa, no va a dejar de funcionar nuestro programa, sino que solo lo que está en la parte verde no va a funcionar, pero los demás va a estar funcionando correctamente. Así que para resolver el problema simplemente lo vamos a detectar más rápido y así poder resolver el problema más rápido. Entonces prácticamente nosotros vamos a dividir en partes nuestro programa, prácticamente un programa. Prácticamente para construir un programa vamos a dividirlo en diferentes partes. Por ejemplo, una parte va a ser una cierta tarea y otra parte va a ser una cierta tarea y así sucesivamente. Esto es una de las ventajas de la modularización con programación orientada a objetos. Como ya lo hemos dicho, la modularidad es que nosotros vamos a dividir el programa en diferentes partes, que se van a hacer módulos o también vamos a dividir en clases. Ya no lo vamos a trabajar como en el anterior curso, solo en una clase, sino que ahora vamos a trabajar en diferentes clases y cada clase va a hacer una cierta tarea y así al momento de ejecutar nuestro programa, pues va a acceder a una clase si es que lo va a necesitar. Si es que no lo necesita, no va a acceder a esa clase. Entonces, si en una clase hay un problema, pues solo hay ese problema en esa clase. No por eso nuestro programa se va a detener, sino que prácticamente las demás clases van a funcionar de manera correcta. Solo en una clase tal vez haya problema. Entonces, para separar ahora las clases, podemos separar en archivos o en paquetes. En este caso,
Prácticamente vamos a tener un archivo, un paquete que va a contener cantidad de clases que van a hacer una cierta tarea. Entonces prácticamente nuestro programa vamos a dividir en diferentes clases o en diferentes paquetes o archivos. Y todo unido a eso va a formar un programa, y ese programa va a ser eficiente, y para mantener ese programa también va a ser muy fácil. Entonces, para construir nuestro programa con la modularidad o aplicando la modularidad en programación orientada a objetos, vamos a hacerlo prácticamente bloque por bloque, o sea, vamos a hacer parte por parte. Y tampoco lo vamos a hacer todo en un archivo, sino que va a haber paquete, o sea, un paquete primero tal vez crearemos para hacer una cierta tarea, y así lo vamos a estar construyendo parte por parte, bloque por bloque, nuestro programa. Entonces, esto nos va a ayudar también en escalar. Si nosotros queremos agregar algo más en nuestro proyecto, no tendremos que modificar todo el código de nuestro proyecto, sino que le agregamos un paquete a nuestro proyecto, y ese paquete se va a encargar lo que queremos hacer y lo implementamos a nuestro proyecto, y así lo podemos agregarlo más fácil. Ya no tendremos que estar modificando todo el código, sino que simplemente le agregamos un bloque más para que así nuestro programa mejorarlo o actualizar. Entonces, viendo toda la teoría de programación orientada a objetos, vamos a pasar a la parte práctica y vamos a ver los temas que hemos mencionado, los pilares y todo eso en el código.